Muy buenas tardes para todos, familias de primera infancia del municipio de Guarne. Bienvenidos a este nuevo encuentro. Agradecemos la presencia de todas nuestras agentes educativas, todas las familias de las diferentes UDS que manejamos a través de esta gran organización Corevi. Bienvenida Alejandra, muy buenas tardes. Un saludito para todas las familias. Muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien y que disfruten este encuentro. Muchas gracias, Alejandra. Nuestro compañero Gabriel, muy buenas tardes. Un saludito para las familias, por favor. Buenas tardes para todos, familias. Aquí estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes en este espacio de formación a familias. Bueno, muchísimas gracias, compañeros. Nos hemos unido para realizar la transmisión del día de hoy. Este es nuestro segundo taller a través de esta nueva estrategia de formación a familias por Facebook Live, a través de nuestra página. Los invitamos a que nos sigan. Primera Infancia Warner. Queremos invitar también a nuestras familias a que nos vayan acompañando en la medida en que van ingresando al Facebook Live para que nos vayan compartiendo información sobre ustedes para que sepamos quiénes nos están acompañando el día de hoy. Los invitamos a que nos pongan el nombre de su niño o niña, a qué modalidad pertenecen ustedes. Recuerden que la modalidad institucional son las personas que están en el CDI y la modalidad familiar son las que trabajan con agentes educativas en cada una de las veredas. Nuevamente, pues agradecerles este espacio. Cada mes vamos a ir llevándoles a ustedes una serie de formaciones que son sugeridas desde el bienestar familiar. El mes de hoy vamos a trabajar el tema del manejo de las emociones y estrés durante la pandemia. Entonces, les agradecemos inmensamente que estén aquí. Vamos a seguir dando unos minuticos para que nos vayan compartiendo sus saludos, se vayan presentando y que compartamos ese Facebook Live con todas las personas que conocemos para que muchos más adquieran esta maravillosa información que vamos a transmitir. Aleja, no sé si quieres decir algo más o Gabriel. Así es, estamos muy felices y emocionados de poder compartir esta temática tan interesante y tan precisa para esta época que estamos viviendo, que aunque no tenemos cuarentena, pues sigue la pandemia presente y las emociones siguen ahí como a flor de piel, ¿cierto? Van cambiando y se han estado presentando un montón de cambios a nivel familiar. Claro, la idea es que con este taller van a ir surgiendo preguntas, inquietudes y entre los tres vamos a ir brindando esas herramientas para que podamos, no sé, afrontar de la mejor forma y mitigar los efectos de la pandemia y sobre todo los efectos del estrés a causa de todos estos cambios que estamos viviendo en estas situaciones a causa de la pandemia del COVID-19. Así es, Gabriel, y por eso es que se hace tan importante que trabajemos este tema. Hay muchas cosas en las cuales ya quizás nos hemos adaptado y las hemos venido modificando, pero siguen apareciendo nuevas emociones, entonces es muy importante que las vayamos trabajando aquí. Bueno, vamos a dar un minutico más. Este taller del día de hoy está proyectado para tener una duración máxima de 60 minutos. Esperamos que nos acompañen con su participación. Vamos a ir generando interacción con cada una de las familias a través de algunas preguntas y unas actividades que vamos a desarrollar durante todo este taller. Entonces, queremos que estén muy participativos, participativas también para que logremos conocer cuál es su percepción y los conceptos relacionados con este maravilloso tema. Bueno, son las 3:04, ya tenemos 4 personas conectadas, 2 likes. Muy bien, seguimos subiendo el nivel de participación. Excelente que ya tengamos algunas personas conectadas, poco a poco se irán uniendo más, ya llevamos 6. Eh, Coméntenos los que están conectados, quiénes son, de dónde vienen, qué expectativas tienen con este tema, qué se les ocurre.
Doña Cecilia, Ceci Gus, buenas tardes. Cecilia, ¿de qué modalidad nos acompaña o eres una de nuestras compañeras, agentes educativas? Ceci no nos ha compartido todavía su modalidad. De todas maneras, Ceci, bienvenida, qué rico que estés con nosotros, gracias por tu puntualidad. Y bueno, yo creo que siendo también muy respetuosos con los tiempos, ¿qué les parece si arrancamos entonces en forma? Alejandra y Gabriel, ¿qué opinan? Claro que sí. Claro, iniciemos. Listo, excelente. Entonces, este taller va a estar liderado por los tres psicólogos, tanto de la modalidad familiar como modalidad institucional. Recordemos que la modalidad institucional son las familias que están actualmente en el CDI y la modalidad familiar son las familias que cuentan con agentes educativos a través de cada una de las UDEs. Vamos a ir entonces arrancando este proceso, vamos a tener tres fases, cada uno de nosotros va a participar en una de ellas y en cada una vamos a pedir la interacción de las familias a través de sus comentarios por el chat de Facebook que lo vamos a ir compartiendo acá en los comentarios como lo estamos haciendo actualmente. Ya sabemos que Ceci es de la vereda La Hondita, bienvenida Ceci. Y bueno, arrancamos entonces, cedo palabra para que Alejandra arranque con la primera parte. Muchas gracias. Sí, muy buenas tardes. Un saludito a Salomé. Ya sé que Cecilia es doña Cecilia. Muchísimas gracias por conectarse. Bueno, entonces, iniciando con este taller, muy buenas tardes también a Paulina, que nos saluda por aquí, una de nuestras compañeras en la modalidad familiar. Bueno, entonces a las personas que están conectadas quiero invitarlas a que hagamos un ejercicio para que vamos soltando y entrando en este tema de las emociones y les quiero invitar a que hagamos un ejercicio de respiración. Les voy a invitar a que se pongan cómodos en el lugar en el que estén. Ojalá estén sentados, pero si están por ahí paraditos, dejen de hacer lo que están haciendo unos segundos y vamos a sentarnos o vamos a poner nuestra espalda recta, si es posible, ambos pies en el suelo y los pies separaditos. Vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una respiración consciente. ¿Qué es una respiración consciente? Es una respiración donde vamos a a inhalar profundamente y profundamente es cuando nuestro aire llega como hasta el estómago, se ensanchan las costillas. Vamos a hacer 2 respiraciones de estas, entonces tomemos aire. Ensanchen el abdomen, retengan un segundo ese aire ahí y lo vamos soltando poco a poco por la nariz. Mantenemos la boca cerrada y soltamos el aire poco a poco, lentamente, como si se estuvieran quedando sin aire y permitan que el aire entre naturalmente a su cuerpo. Nuevamente una respiración profunda y volvemos a hacer lo mismo. Retenemos unos segunditos y vamos soltando lentamente por la nariz. Vamos para esa, exactamente. Soltamos lentamente por la nariz y volvemos a tomar aire profundamente. Retenemos y soltamos lentamente por la nariz. Tomemos este último bocado de aire y lo vamos a soltar por la boca, así fuerte, lo más fuerte que ustedes puedan. Y si pueden, suelten el cuerpo también, ya la espalda no está recta y nos incorporamos nuevamente a una postura. Con los ojos aún cerrados, les voy a pedir que vamos dibujando una sonrisa en nuestro rostro.
Dibujemos una sonrisa, así se sienta fingida, así parezca una sonrisa fingida para nosotros, y vamos siendo conscientes de qué genera hacer esa sonrisa. Mover eso para nosotros, ¿qué nos genera? Vamos a sonreír un segundito y vamos a abrir los ojos manteniendo esa enorme sonrisa en, en nuestros labios. Les cuento que esta actividad de sonreír está científicamente comprobado de que cuando nosotros sonreímos, así no estemos en un momento de felicidad, ayuda a que se generen algunas hormonas en nuestro organismo que ayudan a combatir el estrés, el cortisol, que es como el encargado de esos niveles altos de estrés, y nos va a ayudar a sentirnos un poco mejor, a irnos sintiendo más alegres. Quisiera saber de pronto algunos que sintieron, qué les generó el poner una sonrisa en sus rostros. Cuéntenos en los comentarios si alguien nos quiere compartir esa experiencia. Diana, ¿qué dicen por ahí en los comentarios? Bueno, estamos por acá pidiendo a todas las familias que nos compartan, están todavía con esa sonrisa que tú les acabaste de regalar. Eh, de mi parte, por ejemplo, sentí mucha calma, es solamente unos instantes y mira que logra uno tranquilizar su mente y su respiración. Por acá nos siguen compartiendo, voy a seguir compartiendo comentarios de lo que nos están diciendo, todavía nos están saludando muchas familias. Luisa nos dice que sintió conexión, sí, uno siente, empieza a sonreír y siente algo en su organismo como un movimiento ahí bonito, conexión consigo mismo, con sus emociones. Por aquí nos dice, mira que ya hay varias personas que nos saludan. Andrea Jara. Juliana, la madre de Susana. Queremos invitar a los participantes, a las personas que están conectadas, que por aquí Cecilia nos dice que sintió relajación. Ese era uno de los objetivos con esta actividad. Es sencilla. Yo los invito a que si en algún momento se sienten muy estresados, las que son amas de casa, yo sé que están en la casa y que muchas personas creen que eso no es un trabajo, pero es una labor fuerte, difícil, que yo sé que de pronto para algunas en esta época de pandemia y más en el momento en que estuvimos en cuarentena, se volvió como en un nivel un poco más alto y generó muchas emociones, un poco más de estrés. Entonces las invito a que cuando se sientan demasiado cargadas, se regalen un momentico para ustedes, se sienten, respiren, sean conscientes de cómo entra ese aire a su cuerpo y de lo importante que es la respiración, porque normalmente respiramos por naturalidad, ¿cierto? Lo vamos volviendo todo inconsciente, como el caminar, como el mover algunos objetos, el mover las manos, ¿cierto? El hablar, el parpadear, nosotros normalmente no somos conscientes de eso, y de la respiración, pues muchas veces tampoco. Entonces ahí es donde los quiero invitar y las quiero invitar a que sean conscientes de su respiración y que la respiración nos puede ayudar con el tema de las emociones. Sí, muchas personas nos dicen que sintieron relajación, me alegro mucho que lo hayan sentido así. Conexión, calma, síganlo poniendo en práctica para que
esto sea algo, si ustedes ponen en práctica estos ejercicios constantemente, van a ver en sus emociones y en su estado de ánimo muy buenos resultados. Entonces, a continuación nos van a socializar el objetivo que tenemos para esta jornada. Bueno, entonces el objetivo que tenemos para esta formación a las familias es brindar herramientas que contribuyan al reconocimiento y regulación de las emociones para que en el proceso del cuidado y crianza de los niños y niñas, desde la gestación, se fortalezcan los vínculos afectivos, se promueva el buen trato y se mitiguen las violencias. Miren que toda la parte de la emocionalidad es un conjunto de cosas. Las emociones no son dispersas ni están por fuera de lo que somos como seres humanos. Todo el tiempo estamos en ese proceso y las emociones pues también generan otras cosas como el estrés y si no manejamos muy bien esas emociones entonces nos podemos enfermar a nivel físico y a nivel psicológico y nuestra invitación es hacer una buena gestión de eso y esperamos que este taller les sea de gran ayuda, sobre todo pues con los chiquitines que a veces es como una situación difícil de manejar. A continuación los vamos a invitar a ver un cuento que se llama El monstruo de las emociones. Con esto vamos a iniciar este proceso de entrar en conceptualización de este tema. Dale, Diana. Le seguimos leyendo en los comentarios. Les seguimos leyendo en los comentarios para que nos compartan sus opiniones. Quienes se perdieron la relajación del principio, les invito a volverlo a hacer. O si no, ahorita al final, pues si ustedes están de acuerdo, se las volvemos a mostrar para que lo recuerden y lo puedan poner en práctica. Samara Zapata, de la modalidad familiar, en el Molino, de Lida, buenas tardes, espero que estés muy bien, saludos a las niñas y a don Carlos. El monstruo de colores. Este es el monstruo de colores. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. ¿Ya te has vuelto a liar? No aprenderás nunca. Menudo lío te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayuda a poner orden. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Parpadea como las estrellas. Cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. La tristeza siempre está echando de menos algo. Es suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Cuando estás triste, quieres estar solo y no te apetece hacer nada.
La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego que quema fuerte y es difícil de apagar. Cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. El miedo es cobarde. Se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. La calma es tranquila como los árboles, ligera como una hoja al viento. Cuando estás en calma, respiras lenta y profundamente. Te sientes en paz. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Y ordenadas funcionan mejor. ¿Ves qué bien? Ya están todas en su sitio. Amarillo, alegría. Azul, tristeza. Rojo, rabia. Negro, miedo. Verde, calma. Pero, ¿y ahora se puede saber qué te pasa? Hola familias, entonces este es un cuento, El monstruo de las emociones es un cuento muy bonito y muy práctico para nosotros trabajar la identificación de las emociones con ellos. También este monstruo de las emociones tiene otro que es Va al colegio, que les podría servir cuando sus niños hacen el proceso de transitar a la escuela. Entonces se los recomiendo, está en YouTube, es libre para todos, está completico, hay varios, hay narraciones por algunas personas y están estos que son como grabados así, entonces los invito a que lo pongan en práctica con sus niños y vayan pues como mostrando invitándolos y orientándolos a al reconocimiento de las emociones. Diana, no sé. Entonces quiero preguntarles, ya que vimos este cuento, ¿qué emociones que se identifican en el cuento ustedes han vivenciado durante el tiempo de pandemia, tanto durante el proceso de cuarentena como en este momento que vamos, porque la pandemia está activa y de pronto en algunas personas ha movido algunas situaciones. Quiero invitarlas a que nos comenten, nos escriban en los comentarios qué emociones que vemos en el cuento ustedes han vivenciado durante esta época de pandemia. Saludamos a todas las personas que se han conectado, les agradecemos mucho. A Gladys que nos dice que aunque no pudo ver la relajación, es posible que al final volvamos a realizar otra para que aprendan un poquito sobre esto y lo pongan en práctica en sus días. Dice por aquí que Dilan Andrés Garrido de la vereda San José, buenas tardes, muchísimas gracias por conectarse. Está Samantha Cardona de Bellavista, buenas tardes. Jerónimo Arango Londoño de Bellavista, Matías Martínez del Salado,
Qué rico que va creciendo nuestra audiencia. Tenemos 34 conectados. Esto nos alegra demasiado que crezcamos pues aquí en esta comunidad. Entonces, Lida nos dice, por acá nos dice Lina, emoción de, han sentido pérdida de autonomía en quién, en los niños, en los padres. Ceci dice que ha sentido todas esas emociones en esta época de pandemia. Claro que sí. Lida también nos dice que todas las emociones las han sentido. Cuéntenos si estas emociones las han visto y las han identificado también en sus niños. ¿Han visto miedo de pronto por lo que empezó a suceder en nuestros niños y niñas? De pronto enojo, rabia o por lo contrario nuestros niños estuvieron calmados. ¿Qué sienten? ¿Qué vieron? ¿Qué identificaron? Seguimos saludando a todas estas personas que se van conectando. María Ángel Betancourt del Alto de la Virgen, muchísimas gracias. Juan José y Juan Felipe Piedras Blancas, hola Nancy, espero que estés muy bien, un saludito. Alegría y rabia han sentido sobre todo, nos comparte Natalie Andrea Muñoz Prieto. Muchísimas gracias. Sí, alegría y rabia. Mira que son como dos emociones que uno dice que son como contrarias. La niña las ha identificado, claro que sí. De pronto algunas situaciones que se van presentando diariamente en el hogar, estuvieron compartiendo mucho tiempo con las personas de su hogar que normalmente se veían por la mañana y por la tarde y acostarse y listo, pero eso de estar todo el día con todas estas personas con las que vivimos van removiendo un montón de emociones. Gladys Chamorro nos dice que ha sentido tristeza y miedos. Claro que sí, esta época va removiendo todas esas emociones. ¿Qué más nos dicen por acá? Bueno, mientras tanto vamos a pasar a la siguiente pregunta y ustedes nos siguen compartiendo estas emociones. Es importante también saber que hablar de esto, de estas emociones que hemos sentido y hemos identificado, es bueno porque verbalizar es muy importante. Y vamos ahí comentando que si ustedes han visto algún tipo de cambio en la expresión de emociones de sus hijos e hijas durante la pandemia. ¿A qué nos referimos? A que yo tenía un niño que de pronto era muy tranquilo, él era calmado, era de cierta manera, y empezó la pandemia, estuvimos todos juntos y el niño empezó a tener un cambio en esa expresión de las emociones. Él antes cuando estaba triste se demostraba así y ahora es diferente, de pronto está mucho más activo. ¿Qué nos dicen de esas expresiones de sus niños? Nos dice Lina María que también siente que la hija se siente triste y sola por no tener a sus amiguitos. Sí, eso es tristemente algo que nos ha generado esta pandemia y es esa falta de socialización que es tan importante para nuestros niños, sobre todo en la primera infancia, donde es muy importante para adquirir el lenguaje, para afianzar la personalidad, para tener aventuras, juegos de roles con ellos mismos. Muchísimas gracias, Lina, por tu comentario. Natalie dice que sí, inicialmente ella empezó haciendo pataletas en la casa, pero ya no las hace, solo fue por un par de meses, más o menos. Claro que sí, eso, además, muchas familias también nos han manifestado que estuvieron con el papá, los abuelitos, y el estar todo el tiempo con ellos generaba unos comportamientos diferentes a los que los niños tenían antes. De pronto estaban un poquito más consentidos, estas personas volvieron a su trabajo y nuevamente volvió a cambiar la rutina en el hogar y es de entender que las pataletas se presentan en los procesos de crecimiento de nuestros niños, sobre todo a partir de los 2 años y medio, 3 años, se empiezan a presentar estos comportamientos. Laura Ospina nos dice, mi niño se estresa cuando se ve
tan encerradito. Al principio lo acostumbré a que andara por todo el alrededor e ir al parque y ya solo es esperando que lo saque. Qué pesar si los niños, sobre todo en esta etapa donde son tan activos, donde les gusta moverse, salir, y si no son niños que viven en veredas, sino de pronto en la zona urbana, donde la movilidad puede ser más reducida, sí es más complicado y triste para nuestros niños y niñas. Lina dice que también en cuanto al rendimiento académico, sí ha desmejorado. No es pues como un secreto que esta pandemia ha enfrentado a muchos padres a ser padres y maestros al mismo tiempo y esto les genera pues como un poco de dificultades a los niños, además que no es la misma motivación porque ir a la escuela es un cambio de ambiente, los niños aprenden de otros niños y el hecho de que otra persona les enseñe, eso ya cambia como el rol, el chip y los niños están como más dispuestos para el aprendizaje y creo que las consecuencias las vamos a ver un poco más adelante de esta pandemia. Le voy a dar, Andrea Jara nos dice que mi hija durante esta pandemia sentía mucho miedo al contagio y tristeza por no poder salir de la casa. Sí, el miedo al contagio es algo real que incluso nosotros como adultos también lo hemos experimentado y lo seguimos experimentando y creo que lo vamos a seguir sintiendo hasta que no exista pues como una cura o una solución más segura, pero es orientar a los niños a la calma, es decirle, invitarlos a la protección y a que se empoderen de la protección del lavado de manos, del uso de tapabocas para quienes lo resisten y mantenernos en casa. Cuando nosotros hablamos con los niños y los empoderamos, pues vamos a disminuir esos niveles de estrés. Sandra nos dice, buenas tardes, soy Sandra, la mamá de Salomé Herrera. Ella se estresaba mucho en la cuarentena, ahora no tanto porque tratamos de salir con ella a caminar. Claro que sí, es importante hacer esos recorridos, así sea. Las personas que viven en la zona rural, que tienen campo, aprovechen porque no se van a encontrar personas por ahí que podrían contagiarlas y cuando ingresen pues hagan sus protocolos de limpieza para que les demos un poquito más de libertad a los niños y los de la zona urbana pues intenten salir un momentico, les explican qué medidas van a tener en ese momento en el que salen. Vamos a leer este último comentario y vamos a pasar a Diana para que nos explique un poco sobre los conceptos. Gladys nos dice que nosotros vivimos en la vereda del Salado, mi hijo no le gusta ir a Guarne y porque se estresa y se quiere ir para la casa, se coloca a llorar. Sí, es ese mismo estrés, esa misma información que el niño ha recibido que les genera susto ir a Guarne, porque incluso muchos niños piensan que el virus no es que esté en todas partes, sino que está en Guarne. Ellos piensan que el virus está en el pueblo. Entonces, de ahí la importancia de que le demos información precisa y veraz a nuestros niños y niñas para que no se nos confundan y que los invitemos más a cómo nosotros podríamos prevenir, que sí podemos salir con mucho cuidado y salir poco para evitar el contagio. Bueno, Diana, entonces te doy el paso para que sigas. Listo, Alejandra, muchísimas gracias. Bueno, siguen muchas familias conectadas. Nosotros vamos a ir compartiendo sus comentarios en la medida en que vamos avanzando con el taller. Vamos a pasar entonces a compartir un poco sobre los conceptos. Permítame un segundito y ya continuamos. Listo, esta parte del taller se llama Tejiendo Saberes. Posterior pues a todo esto que nos explicaba Alejandra, es importante que entremos también como familias a comprender un poco los conceptos que tienen que ver con este tema de las emociones y los sentimientos. Y es que muchas veces los confundimos y cuando no logramos identificar claramente las emociones, pues ahí es cuando quizás no sabemos qué manejo darle. Entonces es importante para todas las familias que comprendamos este concepto. Inicialmente vamos a hablar de la emoción y la emoción es una reacción innata o una reacción involuntaria, instintiva que sentimos las personas y estas emociones están en cada uno de los seres humanos, en niños y en adultos.
es algo que es muy difícil de controlar porque digamos, la reacción inmediata que nuestro cerebro ejerce frente a alguna situación o alguna acción que está viviendo. Cuando nos referimos al término de sentimientos, el sentimiento entonces es cuando le sumamos a esa emoción, a esa reacción involuntaria, le sumamos un pensamiento. Y aquí es donde entra a tener mayor influencia la valoración o la interpretación que nosotros hacemos de ese suceso que está ocurriendo. Acá encontramos algunos ejemplos de las emociones básicas. Digamos que cuando uno se pone a investigar sobre este tema hay muchísima literatura y dependiendo de los autores que uno investigue, pues pueden decir un número o un listado más grande de emociones o un listado más corto. Pero las emociones básicas serían la tristeza, la alegría, la ira, el desprecio, la sorpresa, el asco y el miedo. Este taller que estamos trabajando el día de hoy, pues era un poco más las emociones enfocadas a todo este tema de la pandemia. Y entonces aquí encontramos que dentro de estas emociones básicas, una que quizás muchas familias pudimos sentir, nos pueden ir compartiendo también por el chat cómo han sido esas emociones y esos pensamientos que hemos tenido durante la cuarentena y pues estos últimos días con todos los cambios que han venido sucediendo. Muchas familias empezaron a sentir ese temor, sobre todo como pues a que se viera afectada su salud, a que de pronto estuviera contagiada alguna persona cercana, entonces era casi que inevitable que todos pasáramos por esa emoción. En la partecita de abajo les estamos mostrando algunos ejemplos de qué cosas serían, por ejemplo, reconocidas como sentimientos, es decir, cuando tenemos algo que reacciona inmediatamente en nuestro cerebro y se nos une con un pensamiento, entonces es cuando empezamos a sentir cosas como frustración, por ejemplo, cuando nos preguntábamos en casa o cuando nos compartíamos en familia, no, ya no puedo hacer lo mismo que hacía siempre, o ya no puedo terminar mi trabajo, ya no puedo salir o no puedo ir al parque como les pasa a muchos niños, o no he podido volver a ver a mis amigos, ni a mis tíos, ni a mis profesores. Entonces, todos estos pensamientos, más esa emoción de tristeza o de temor, pues es lo que nos genera la frustración. Hemos sentido, por ejemplo, también enojo cuando a veces consideramos que hay medidas que toma el gobierno que quizás nos parece que no son justas, pero tenemos que comprender también pues que es muy necesario que nos sigamos cuidando y que ese aislamiento se ha permitido pues controlar de alguna manera todo lo que ha venido pasando con ese tema del coronavirus. El otro sentimiento que se nos ha ido manifestando durante todo este tiempo ha sido la ansiedad. Eso nos ha pasado mucho a los adultos y a veces creemos que con nuestros niños y niñas eso no pasa, pero también cuando estamos pensando en hacia el futuro, en que, bueno, voy a mejor quedarme en la casa hasta que todo esto termine y finalmente terminamos pensando más sobre la situación, empezamos a sentir ansiedad porque queremos como poder darle solución rápidamente a algo que no podemos controlar. Otro sentimiento, por ejemplo, es la ambivalencia, cuando pensamos en cosas como que ahora no puedo hacer lo que hacía antes, pero en otros momentos pensamos, bueno, ahora sí tengo todo el tiempo del mundo para hacer lo que quería hacer. Y entonces estamos como en esa dualidad y eso pues también nos genera algún sentimiento de malestar. El aburrimiento, cuando de pronto se han ido minimizando los tiempos que teníamos para divertirnos o las acciones que realizábamos antes. Sentimientos de soledad, que pues sobre todo pasa con personas que están viviendo solas y pues que al estar en este proceso de aislamiento pues obviamente lo han sentido mucho más fuerte. Y el estrés, que también hace parte de la vida cotidiana por la cual todos pasamos, nuestros niños y niñas también se estresan y es la manera como nosotros a veces nos sobreesforzamos por darle solución a una situación que quizás no podemos solucionar pues como por nuestros propios medios. Entonces, todos estos temas son importantes que los trabajemos familias porque comprendiendo este concepto nosotros podemos también empezar a darnos cuenta que hay que no solamente identificar cuáles son las emociones que tenemos, cuáles son los pensamientos que nos llevan a estar en ese sentimiento que muchas veces nos causa sufrimiento. Y para eso entonces es importante que usemos unas
algunas técnicas como la que nos estaba compartiendo Alejandra cuando iniciamos el taller, técnicas relacionadas, por ejemplo, con la relajación, con manejar una adecuada respiración, y todo esto nos va a permitir un tema muy importante que se llama la regulación emocional. Eso pareciera sonar como algo muy difícil porque justamente hablábamos de lo difícil que es manejar las emociones. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos a respirar y comprendemos un poco que hay situaciones que van pasando y les podemos dar como una orientación diferente, entonces empezamos a darle manejo a esos sentimientos que nos están generando algún tipo de sufrimiento. Quizás lo más importante que aprendamos acá en el tema de la regulación emocional es que siempre que aparece una emoción en nosotros, esa emoción está antecedida por un pensamiento. Siempre que nosotros pensamos en algo, ese pensamiento atrae que el cerebro reaccione de manera automática trayendo una emoción. Entonces, ¿eso qué significa? No podemos controlar la emoción directamente, pero sí podemos trabajar en controlar nuestros pensamientos, en enfocarnos en cosas que nos permitan tener mayor tranquilidad y no mantenernos en sufrimiento permanente. ¿Qué otras técnicas, por ejemplo, de relajación nos proponen pues, para contarles a las familias? Una de ellas se llama la técnica de pausarse. Y pues así como su nombre lo indica, pues básicamente es tratar de, no es de tranquilizarse de manera inmediata, también nos han enseñado que como que la tristeza y la rabia siempre han sido vistas como emociones negativas, pero realmente cada una de ellas tiene su función y son necesarias en todos los seres humanos. Todos tenemos que sentirlas y porque hacen parte de nuestra biología. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de pausarse, no se refiere a que no podemos sentir ni tristeza ni rabia, se refiere a que debemos justamente permitir que nuestro cuerpo experimente esa emoción, y solamente hasta cuando lo permitimos, por ejemplo, cuando tenemos muchas ganas de llorar porque estamos tristes, cuando permitimos que todo ese sentimiento salga a través de nuestras lágrimas, pues va a llegar un momento en el que vamos a estar tranquilos y vamos a poder autorregularnos. Otra técnica, por ejemplo, es la de discriminar. ¿Qué significa discriminar? Que podemos evaluar, digamos, analizar desde nuestro cerebro, desde nuestro pensamiento, justamente qué tan controlable es esa situación que se nos está presentando, y analizarla, digamos, racionalmente para darnos cuenta que a veces no es tan grave como lo estamos creyendo. El buen trato es una técnica que también, pues todos la conocemos. Este buen trato básicamente es, sobre todo con referencia pues a nuestros niños y niñas. Ellos en estas edades que estamos manejando, de 0 a 5 años, es cuando están desarrollando todo este potencial emocional, y a veces ellos no saben cómo controlar sus emociones, y a veces a los adultos nos cuesta trabajo, pues ahora a nuestros niños mucho más, debido a que es difícil para ellos identificar sus emociones y poder expresarlas. Entonces, el buen trato nos permite prevenir la violencia y mejorar la salud mental. Y una última técnica, ya les voy a dar paso pues también a los comentarios para poder interactuar con ustedes. Una última técnica es la de reconocer, y este reconocer lo hacemos normalmente a través de ser capaces de nombrar cómo se llama esa emoción o cómo se llama ese sentimiento que estamos transitando, que estamos viviendo. Entonces, hay una herramienta maravillosa que hemos encontrado pues, en algunas páginas en la investigación, digamos, para este trabajo, y es una herramienta que se llama la ruleta de las emociones. A través de los grupos de WhatsApp vamos a compartir también con todas las familias este link para que ustedes en su casa puedan ponerlo en práctica con sus niños y niñas. Es muy divertido y a través de un pequeño juego vamos a ir viendo algunas situaciones en donde vamos a poder identificar entre todas estas emociones. Entonces, quisiera pedirles que nos vayan compartiendo por el chat en la medida en que las vamos presentando. Para explicarles, entonces vamos a ir directamente a la plataforma de la ruleta y les voy contando. Listo, esta, me confirma si se está escuchando, si se está viendo, por favor.
Claro que sí. Sí, listo, Alejandra. Listo, entonces vamos a arrancar con la ruleta. Entonces, este link se los vamos a compartir para que ustedes en sus hogares lo pueden hacer a través del computador o lo pueden hacer a través de sus celulares. Entonces, con este link, lo que ustedes hacen es que oprimen acá donde dice clic para empezar. Y vamos a escuchar atentamente lo que nos explica la ruleta. La ruleta de las emociones. Las emociones son la manera en la que las personas sentimos y reaccionamos cuando algo nos sucede. Si ocurre algo bueno para nosotros, sentimos alegría y felicidad. Si ocurre algo malo, sentimos tristeza o pena. Si es una injusticia, sentimos rabia. Y si es algo no esperado, sentimos sorpresa. Vamos a ver varias situaciones y tendremos que acertar la pregunta que nos hagan. Si necesitas ayuda, toca en la interrogación. Entonces le damos clic acá en esta rayita que ustedes ven y vamos a empezar a identificar esas emociones. Entonces nos aparece aquí este letrerito que nos dice la ruleta de las emociones y le damos acá donde dice girar. Vergüenza. ¿En cuál de estas situaciones las personas sentimos normalmente vergüenza? Entonces la idea es que en este momento que estamos en vivo vayamos identificando con las familias en cuál de estas situaciones creen ustedes que se siente vergüenza. En la gráfica del lado derecho, en la gráfica del lado izquierdo, si quieren nos pueden ir contestando por el chat para ir compartiendo sus respuestas. La idea es que esta ruleta de las emociones sea trabajada con nuestros niños y niñas. En esta ruleta vamos a encontrar que están como combinadas algunas emociones y algunas otras son sentimientos, pero también nos aparecen momentos de la ruleta donde lo que nos presenta es un pensamiento. Entonces, para nosotros como adultos es quizás más fácil identificarlos, para nuestros niños y niñas no. Entonces, la idea es que sea a través de un juego y que ellos poco a poco vayan comprendiendo cómo a través de esos pensamientos es que se pueden ir manejando cada una de las emociones que van sintiendo. Entonces vamos a hacer este ejercicio, no hemos recibido respuesta de pronto de alguna mamá que nos diga derecha o izquierda, sin embargo, bueno, para ser muy responsables con los tiempos, voy a hacer el ejercicio para que ustedes vean con dos ejemplos cómo funciona. Y ya damos paso a Gabriel para que pueda continuar con el taller. Entonces aquí elegiríamos una de estas opciones, digamos que vamos a elegir la del lado derecho. Miren que aquí identificamos a través de los rostros de cada uno de los niños y personas que están acá. La idea es que los niños nos digan con cuál la marcamos. Inténtalo de nuevo. Y cuando es equivocado la respuesta, él nos aparece, inténtalo de nuevo. Entonces le damos en esta flechita que encontramos aquí a mano derecha para que nos vuelva a permitir ingresar. Y de esta manera vamos probando con los niños en las imágenes hasta pues dar realmente con la respuesta. Voy a revisar si de pronto alguna mamá nos ha comentado, ¿no? Okay. Un momento, por favor, estamos en todo este tema de la virtualidad, a veces complejiza las cosas, ya está terminando de La cargar. ruleta de las Listo. emociones. La ruleta de las emociones. Las emociones son la manera en la que las personas sentimos y reaccionamos cuando algo nos sucede. Si ocurre algo bueno para nosotros, sentimos alegría y felicidad. Si ocurre algo malo, sentimos tristeza o pena. Si es una injusticia, sentimos rabia. Y enfado. ¿En cuál de estas situaciones sentimos normalmente enfado? Aquí marcaríamos la correcta, que es la del lado izquierdo. Por supuesto, en esa situación se suele sentir eso. Entonces, a través de estos ejercicios, lo que podemos es permitirle a nuestros niños y niñas que vayan identificando a través de lo que ellos están viendo y vayan identificando en sus propias palabras cuál, digamos, de estos es un pensamiento, es una emoción, es un sentimiento,
sobre todo con el propósito de que ellos aprendan a identificar y nombrar esas emociones y sentimientos que van pasando por ellos. Esta era como la partecita de tejiendo conceptos. Lo más importante para nosotros es que ustedes se lleven esta información, ustedes como adultos y cuidadores de nuestros niños y niñas, identificar que a través de los pensamientos que nosotros le ponemos una emoción es cuando perpetuamos a veces el sufrimiento de alguna situación que quizás si le damos un manejo diferente al pensamiento, la emoción cambia. Entonces, una emoción siempre es precedida por un pensamiento y nosotros lo que debemos hacer es trabajar justamente en autorregular esos pensamientos para que las emociones que tengamos nos permitan tener bienestar y promocionar nuestra salud mental. Voy a dar paso entonces ya a mi compañero Gabriel para que continúe con las reflexiones de nuestras familias y voy compartiendo los mensajes que nos han ido eh, presentando mientras que yo estaba pues explicando esta teoría. Muchísimas gracias familias, te doy paso Gabriel. Bueno, buenas tardes para todos. Buenas tardes, compañeras. Bueno, yo voy a hablarle acerca de qué estrategias podemos utilizar nosotros para mitigar el impacto del estrés y las emociones que han generado durante esta pandemia, son las cuarentenas, el encierro y todo lo que ha suscitado en esas situaciones. Entonces, como ya las compañeras nos explicaron abiertamente cuáles son las emociones principales, ¿cierto? Y las que he podido visualizar ahí, la que más se ha generado es el miedo al contagio y la tristeza, ¿cierto? Por acá Andrés Jara dice, durante esta pandemia sentí mucho miedo al contagio y tristeza por no poder salir de casa. Bueno, el miedo es una emoción. Todas las emociones tienen sus cosas positivas y negativas, ¿cierto? El miedo, cuando es un miedo exagerado, nos paraliza, no nos deja avanzar o nos deja hacer ciertas actividades. Cuando ya ese miedo es demasiado patológico, que nos paraliza en nuestras rutinas diarias, ya nosotros tenemos que buscar ayuda para poder vencer ese miedo. Pero el miedo también nos puede servir para protegernos. Miren, hoy en día estamos muy relajados con todo esto de la pandemia. Ya estamos más relajados, todo el mundo anda en la calle, a veces anda sin tapabocas y las normas de bioseguridad porque perdimos el miedo y eso es bueno, pero el miedo a veces nos protege frente a un peligro, frente a una situación de contagio, frente a algo, ¿cierto? Entonces, ese miedo debemos canalizarlo bien, esa emoción del miedo canalizarlo bien para evitar pues en consecuencias graves en nuestra salud, en nuestra familia, si tenemos ancianos o personas con enfermedades eh, de base, entonces vamos a seguir cuidándonos durante esta pandemia. Otro es la tristeza, ¿cierto? La tristeza por no poder salir, la tristeza por no estar con nuestros compañeros, no tener los niños no tener los compañeritos, no poder ver con algunas otras personas. Entonces la cuestión es cómo vencemos eso, ¿cierto? ¿Cómo vencemos esa tristeza y ese miedo? Bueno, como le decían ahora, una de las cosas que más nos estresa a nosotros y nos genera miedo es una sustancia, un neurotransmisor, una hormona que tenemos en el cerebro que se llama el cortisol. Pero para nosotros ir venciendo, contrarrestando el efecto del cortisol, lo que más se recomienda es hacer ejercicio para que nuestro cerebro produzca otros neurotransmisores como son la oxitocina, que es la hormona del amor, que es la que nos invita a tener relaciones sexuales, la que nos hace afectuosos, la que también ayuda para que las mamás amamanten a sus hijos. Otra de las hormonas que nos puede ayudar a contrarrestar el cortisol del estrés y lo podemos hacer mientras estamos activos, estamos jugando, estamos haciendo ejercicio, estamos haciendo actividades, así sea en la casa, actividades del día a día. Eso nos va a movilizar y nos va a hacer que también nuestro cerebro y nuestro organismo produzca la serotonina. La serotonina nos habla del sentimiento de felicidad. Cuando nuestro cuerpo produce serotonina, se genera esa felicidad y va desapareciendo la tristeza, el miedo, la angustia, la ansiedad. Y otro de los neurotransmisores que también produce nuestro organismo y que lo podemos producir es mediante el ejercicio de la dopamina, lo que nos genera el placer. Mire, una de las cosas que más nos ayuda a nosotros cuando vamos a hacer ejercicio, vamos a un gimnasio y los que montan bicicleta o van al gimnasio, juegan fútbol, a veces quedamos cansados, ¿cierto? Como molidos o alguna cosa,
pero queremos volver a hacerlo, queremos volver a trotar, queremos volver a ir al gimnasio, queremos volver a montar una bicicleta, porque nuestro organismo produce la dopamina. Entonces, la primera recomendación es activarnos con un deporte, con ejercicio, actividades en la casa, bailar, jugar, hacer cualquier tipo de actividades para que esos neurotransmisores se generen en nosotros y ese sentimiento de miedo, de tristeza y de estrés vaya desapareciendo. Eso sería como lo principal. También ¿qué podemos hacer nosotros para mitigar el efecto del estrés durante la pandemia? Mamás y papás, los que nos estén viendo, evitemos la sobreexposición a esas noticias negativas de la pandemia, ¿cierto? Yo cuando hablo con mis mamás, yo le digo, mire, en el día hay por ahí 10 noticieros, no sé cuántos noticieros hay, y si nosotros nos ponemos a ver todos los noticieros que hablan de los contagiados, de los muertos, y fuera de eso hacemos los comentarios al lado de los niños, entonces que se murió fulano, que lo que sea, y los niños están ahí con esas orejitas pendientes, como esas esponjitas, recogiendo los comentarios de todos, que se murió alguien, que se murió el vecino, que nos vamos a morir, que nos vamos a contagiar. Y esos comentarios los niños los escuchan y estresan a los niños y se estresan ustedes mismos. Entonces, hay que estar informados de qué está pasando con el virus, lo que sea, pero no es necesario nosotros escucharnos todas las noticias, ver todos los noticieros del día, o sea, estar sobreexpuesto a noticias negativas, te estresas tú haces comentarios acerca de ese tema, los niños escuchan y ahí es donde los niños se le va generando en ellos ese miedo al contagio. Pero podemos nosotros, en aras de mitigar ese efecto, revertirlo y convertirlo en las cosas positivas. Por ejemplo, no hablar de los muertos del COVID, sino también resaltar toda la gente que se ha recuperado. Y eso te va a ayudar a ti, le va a ayudar a tu familia, le va a ayudar a tus niños. No, fulano se recuperó, no le dio sino solamente como una gripa. Y eso va a hacer que esos niveles de serotonina, oxitocina y dopamina en tu organismo estén activos y que tú tengas ganas, tengas esperanza, ganas de seguir adelante, de jugar, de trabajar, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Entonces, vamos a evitar la sobreexposición a noticias negativas. Otra de las cosas que podemos hacer, mire, si nosotros queremos evitar que nuestros niños estén estresados por todo lo que está pasando en esto, lo primero que debemos hacer es que los adultos se cuiden ellos, que los adultos estén cuidados. Si un adulto se cuida y se protege, va a cuidar a sus niños, va a tener una buena actitud, va a tener buena salud y eso es súper importante. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo nos cuidamos? Bueno, adultos, tenemos que estar pendientes con nuestras horas de sueño, tener una buena higiene del sueño, tener buenos hábitos alimenticios, tener buenas rutinas dentro de la casa, rutinas de ejercicio, rutinas de aseo, así esté pasando lo que esté pasando, los principales que se deben cuidar son los adultos. Un adulto que esté en óptimas condiciones va a tener la energía, la actitud, las ganas, la disposición para que en su casa y para que los demás estén bien, ¿cierto? No sé si hay algún comentario. Mamás, ¿quieren comentar algo? ¿O sí? Bueno, sigamos. Otra de las cosas que podemos hacer es nosotros como adultos y también con los niños, cuidar las dimensiones del ser, la dimensión física. ¿Cómo lo podemos hacer? Salir a caminar. Obviamente, todo esto bajo los cuidados de bioseguridad que no podemos bajar la guardia. No debemos estar paranoicos con miedo que no podemos salir, que no podemos hablar, que no podemos ir al supermercado, lo que sea, porque esa paranoia nos paraliza. Pero sí podemos, con las normas de seguridad, salir a caminar, escuchar música, hacer ejercicio, bailar así sea en tu casa, que yo no puedo ir a la discoteca, pero puedes bailar en tu casa, puedes poner, no sé, un merenguito, un vallenato, salsa, lo que a ti te gusta, haciendo oficio, y eso contagia, o sea, una buena actitud, el baile, la energía. Miren, uno de los continentes más pobres es el África, y uno cada vez que le pasan videos de los negritos, están bailando los negritos, entonces los negritos tienen sabor, pero es porque el ejercicio, la actitud que se produce, la serotonina, dopamina, oxitocina en el cuerpo, que así estas personas sean pobres, tengan dificultades, pero la música, el ritmo, el movimiento, esa gente está activada y difícilmente lo vas a ver tú en un cuadro depresivo severo. Entonces, también dentro de las cosas de la casa, para mitigar los efectos del estrés, tú puedes bailar, ponga música cuando está trapeando, esté cocinando y baile con su niño, abrácelo y saque a bailar a su niña y bailen algo, pues obviamente no vamos a poner por ahí alguna cosa que sea pues
fuera de lo normal pues para un niño, pero puedes bailar, puedes jugar dentro de la casa, puedes hacer mil cosas que te pueden ayudar a proteger esa dimensión física y que de tu ser. Listo, también en la parte social, aunque estamos en pandemia y no podemos estar en aglomeraciones y lo demás, podemos estar conectados socialmente con los amigos, una videollamada por Zoom, por Meet, por estas plataformas digitales, nosotros estar conectados con esas personas que son representativas con nosotros. Eso nos va a ayudar también a que esos niveles de estrés o sentimientos de soledad vayan desapareciendo en nosotros. En la parte emocional, fundamental, ¿cierto? En esa dimensión emocional hay que tratar de que estamos dentro de la casa, dentro de la casa, en el hogar, en la familia, y cuando uno está junto a otro, se van a producir roces, ¿cierto? Se van a producir roces con las familias. Pero les voy a contar una historia rapidita. Resulta que había una vez habían unos puercoespines, ¿cierto? Y había un invierno muy fuerte, estaba cayendo nieve, estaba cayendo muchísima nieve en los puercoespines y se estaban muriendo los puercoespines. Entonces los puercoespines se reunieron todos y dijeron, no, tenemos que reunirnos todos y hacernos junticos porque si no nos juntamos, no nos damos calor los unos a los otros, vamos a desaparecer con este frío, con este invierno tan fuerte. Y resulta que los puercoespines se unieron, pero como todos tienen espinas, se hacían heridas, ¿cierto? Se lastimaban el uno al otro. Y bueno, entonces, no, esto no puede seguir así. Entonces cogieron y se separaron otra de los puercoespines. Cogieron los puercoespines y se separaron. Y otra vez empezaron a morir los puercoespines. Entonces a ellos les tocó decidir, con esta situación tan grave del invierno, que los iba a matar el frío, tenían una opción: o se juntaban a pesar de las heridas, pero iban a sobrevivir al invierno, o definitivamente se separaban y todos morían. Entonces, esos puercoespines tomaron la mejor decisión, que a pesar de las dificultades, los roces, las heridas que pueden haber en las familias, en estar tanto tiempo encerrados, esos puercoespines decidieron estar unidos para salvar la especie de los puercoespines. Moraleja de este pequeño cuento de los puercoespines, que en este encierro, en esta pandemia, van a haber roces con las familias, van a haber dificultades, se van a presentar desavenencias, contradicciones, pero es importante que a pesar de todo esto que está pasando, la familia se esfuerce por permanecer unida. ¿Por qué? Porque ahí, a pesar de los roces, de todo eso va a hacer que se fortalezca el amor en la familia. Entonces vamos a cuidar mucho esa parte emocional, mucho esa parte afectiva, aceptar al otro, llenarnos de paciencia, soportar al otro que antes no estaba, pero ahora sí está en la casa. Entonces, ahí nos toca a nosotros a veces ser muy pacientes, ser tolerantes, buenas de resolución de conflictos, aceptarle los errores al otro, perdonar es fundamental para que la familia no desaparezca como posiblemente iban a desaparecer los puercoespines si no se unían. En lo afectivo, hombre, si no podemos, aunque estemos encerrados y estemos alejados de alguien, no podemos dejar de estar en contacto, de una llamada, de un te amo, de un te quiero, de un te extraño, me haces falta, buscar los recursos para que eso afectivo, que es importante para mitigar el estrés, no desaparezca de nosotros y no se rompan las relaciones. Y también la dimensión espiritual. Mire, cada uno tiene su propia fe, ¿cierto? Su propia creencia, muy respetable, los que creen, no creen, pero esa parte espiritual también es fundamental. Esa conexión con ese ser supremo, la oración en un momento, tú puedes hacer una meditación, puedes hacer una oración, puedes rezar, puedes conectarte con ese ser supremo que también te va a ayudar en algún momento de estrés a relajarte o a regularte, a tomar buenas decisiones a pesar de las situaciones que estamos viviendo con todo esto de la pandemia. Bueno, también, ¿qué podemos hacer? Desarrollar pensamientos positivos durante toda esta pandemia. O sea, vamos a estar bien. O sea, que así como nos contagiamos del virus, también contagiemos a los otros de cosas positivas, ¿cierto? Para mitigar el estrés y el miedo y la ansiedad, que tú seas un pregonero, que yo sea un pregonero de que vamos a estar bien, de que vamos a estar sanos, que si me llegase a enfermar voy a estar bien, sin ser irresponsables, pero que contagiemos a los demás de optimismo, de esperanza, de buena energía. ¿Por qué? Porque esos pensamientos positivos, mamás,
van a hacer que nuestro sistema inmunológico sea más fuerte. Y si en algún momento nosotros estamos frente o cerca de una persona que tenga el virus, vamos a ser más fuertes para resistir el impacto del virus, porque eso te sube los niveles de los neurotransmisores que ya les hablé y eso te va a tener una mejor actitud frente a la enfermedad. Pero si yo estoy achicopalado, no, esto mundo nos vamos a morir todos, no, estamos jodidos, este es el acabose, fijo, le da el coronavirus, te estresas más, te deprimís y quien Dios no lo quiera, hasta te morís, ¿cierto? Entonces vamos a contagiar a los demás de positivismo, de alegría, de actitud positiva, vamos a estar bien y vamos a salir adelante todo de esto, ¿cierto? ¿Qué podemos hacer también nosotros con los niños? Miren, a veces los papás me dicen, Gabriel, es que pasa mucho en la pantalla del televisor o en el celular, entonces le voy a quitar la pantalla del televisor al niño, le voy a quitar el celular, ¿cierto? Entonces yo le digo a las mamás, ¿y qué le ofreces al niño? ¿Tú qué le ofreces? No le puedes quitar el celular, no le puedes quitar el celular al niño, pero no le ofreces otra alternativa. Entonces nosotros desde la primera infancia le puedes ofrecer un cuento, una dinámica, vamos a trabajar con plastilina, vamos a hacer una ronda, vamos a hacer un juego tradicional. O sea, que tú le presentes al niño alternativas, porque el niño se va a aburrir y se va a estresar, pero tú le quitas el celular y el televisor y lo dejas sin hacer nada, ¿cierto? Entonces es que tú le presentes alternativas. Vamos a hacer un juego de mesa en familia, vamos a ser creativos, vamos a bailar, vamos a danzar, le inventas un cuento, ¿cierto? Es que nosotros también seamos muy creativos para que esos niveles de estrés y de miedo y de aburrimiento no se empoderen de nuestro hogar y de nuestra familia y sobre todo de nuestros niños. Que nosotros, ay, ven, te voy a invitar a que veamos este video, a que cantemos, a que bailemos. Mira que la profe nos dijo tal cosa. Entonces nosotros es ahí siempre ser muy recursivos con todo lo que los niños nos están pidiendo para que ellos no se nos aburran. Y si se nos aburre, si están un poco decaídos, tristes o lo que sea, ya sabemos que tú eres el primer motivador, el primero que contagias al otro de alegría, de felicidad, para que estos síntomas y estas emociones que por decirlo de alguna forma sean negativas, no crezcan, no se empoderen de nuestros hijos y de nuestras familias. No sé si hay de pronto alguna pregunta o algo, ya vamos cerrando el taller. Si de pronto hay alguna pregunta, con todo el gusto. Hola, pregunta, por acá María López, Luna, la profe Caterina García. A mi hija, por el contrario, la pandemia le trajo ventajas, dice Sorani. Ella mira al hermano estudiar en casa y ella también quiere hacer tareas de 6 años, cantar, bailar muchísimo, entiende que hay que cuidarnos y no reniega del cuidado que debe tener, inventa cosas en casa como picnics, habitación, pijamadas, cuentos, nos pone a todos a jugar. Casi no se prende la tele para no estresarnos, lo único que a veces le da tristeza y se irrita con facilidad. Miren, son los niños, que los niños son los primeros maestros de nosotros. Los niños nos enseñan a ser muy creativos, a desarrollar cosas, a inventarnos nuevos juegos para que esa tristeza, la depresión y los miedos no se apoderen de nosotros. Muy bien, Sorani, sigue motivando a tu niña para que tenga esa buena actitud frente a todo lo que estamos viviendo. No sé si hay alguien más que nos quiere compartir algo. Gabriel, mientras pues las mamás nos van compartiendo sus opiniones acerca de este encuentro, me parece muy, muy valioso y muy bonito eso que dijiste de que contagiemos eh, buena energía, de ser positivos, para que no solamente pensemos en el contagio como algo malo, sino que también podemos pensarlo desde algo bueno, bonito y que nos puede servir como familia y como comunidad. Total, Aleja. No sé, Diana, ¿querías comentar algo? No, pues muy satisfecha por la participación de la gente, Gabriel y Alejandra. Yo creo que, bueno, seguimos en aumento. Lo bueno es que este Facebook Live sigue en la página. Es importante que todos la sigamos, le pongamos like a la página de Primera Infancia Warner para que la podamos seguir compartiendo con muchas familias. Y pues realmente creo que es información muy valiosa y todos continuamos aprendiendo con los comentarios de nuestras familias y bueno, acá vamos a seguir apoyándolos. Ya para ir cerrando pues esta formación, aquí en las pantallas pueden ustedes identificar
una información básica que es importante estarla compartiendo también permanentemente. La idea es que todas las familias recuerden que continúan con orientaciones personalizadas a través de cualquiera de nosotros en las modalidades familiar e institucional, orientaciones desde el apoyo psicosocial. También tenemos los datos de cómo activar rutas de atención en casos de amenaza o vulneración de derechos. En Guarne contamos con 2 comisarías de familia. Y a nivel nacional tenemos las líneas que aparecen aquí en pantalla, línea 141, a través del WhatsApp, en los números que aparecen acá, 320-239-1685, 320-293, 1320, 320-865-5450, o una línea gratuita nacional 018-091-8080. También en la página del ICBF, www.icbf.gov.co, y de manera presencial en los puntos de atención al ciudadano del ICBF. Bueno, era eso básicamente lo que quería compartir antes de que termináramos el taller. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Gabriel, y gracias a todas las familias que estuvieron presentes. Seguimos recibiendo sus comentarios y siendo procurando ser muy puntuales con el tiempo. Entonces ya vamos cerrando este taller. Muchas gracias. No sé si ustedes también se quieren despedir, compañeros. Alejandra y luego Gabriel, muchas gracias. Bueno, agradecerle mucho a toda la comunidad que nos acompañó en este espacio, en esta hora larguita, 11 minutos nos pasamos hoy, para trabajar este tema tan bonito, tan importante y tan necesario en esta época de pandemia. Esperamos que les haya sido de utilidad, que lo pongan en práctica. Y agradecidos porque nos acompañan cada mes en este espacio. Sí, también muy agradecido, mi Dios les pague por acompañarnos, por ese compromiso, por apoyarnos en todas estas actividades de los programas de la primera infancia para todas, las de las veredas, las de acá en el institucional, las que estamos en el CDI, saben que estoy para servirles, si alguna situación está presentando, hablen con sus profes y de una las estaré llamando y es con el mayor amor del mundo para todos. Y también si alguien desde el familiar que ya ha atendido en épocas anteriores quiere hablar conmigo también, es con todo el gusto. Estamos los tres para servirle a la comunidad. Mi Dios les pague y esperemos que les haya gustado la temática de este taller y nos volvemos a encontrar dentro de un mes con otro tema muy importante. Claro. Así será. Dale, Alejita. Les quería decir que alguna mamá al principio decía que se perdió la relajación. Si quieren, pues los que se quieran ir desconectando, les agradecemos mucho y los que se quieran quedar en la relajación final para que la aprendan o la recuerden o para que se les quede un poquito más interiorizado, los invito a quedarse. Listo, entonces empecemos, como les dije inicialmente, nos vamos a poner en una posición cómoda, puede ser sentados, vamos a poner la espalda recta, los pies en el suelo y vamos a intentar hacer una respiración profunda. ¿Qué es una respiración profunda? Cuando el aire nos llega hasta el abdomen y ensancha nuestras costillas. Entonces cerremos los ojos y vamos a respirar profundamente. Respiran. Recuerden llevar hasta el abdomen. Vamos a sostenerlo unos segunditos más y vamos a soltar ese aire por la nariz. Poco a poco, suavemente, vamos vaciando nuestro cuerpo, lo que más puedan y permitan que el aire entre nuevamente, ensanchen sus costillas, retengan ese aire ahí en el cuerpo, reténganlo unos segundos y lo vamos soltando poco a poco, lentamente por la nariz, suavemente, hasta que como que ya no pueden soltar más y permitan que el aire entre naturalmente a su cuerpo. Lo vamos a retener ahí y esta vez lo vamos a soltar por la boca, como si estuviéramos sacando todo ese cansancio y esas cosas malucas que hemos tenido en el día de hoy por la boca, así.
Vamos a soltarlo así. Si quieren nuevamente vamos a tomar otra bocanada de aire y lo vamos a soltar por la boca. Vamos a continuar con nuestros ojos cerrados, ya respirando normalmente, una respiración fluida como la que ustedes tienen normalmente. Y les voy a invitar a que empecemos a sonreír, a dibujar una sonrisa en nuestros labios. Vamos a sonreír, vamos a ser conscientes de eso que sentimos cuando empiezo a generar una sonrisa en mí. Vamos a sonreír lo más que pueda, así se sienta fingido, así no sientas que es natural, sé consciente de lo que va generando eso en tu parte emocional. Poco a poco, cuando se sientan listas, cuando se sientan listos, vamos a ir abriendo los ojos y vamos a ser conscientes de cómo quedo en este momento después de esta relajación, después de esta respiración. ¿Qué sentí cuando empecé a sonreír? Y que nos vamos con una conciencia de que cuando sonreímos vamos a generar un montón de endorfinas, de hormonas que son buenas para nuestro cuerpo. No necesariamente tiene que ser una sonrisa porque nos sentimos muy alegres, no, podemos hacer una sonrisa. Cuando vamos bien, cuando vemos pasar a alguien que conocemos, que queremos y le sonreímos, estamos generando endorfinas para nuestro propio cuerpo. Entonces, soltemos un poquito esa amargura, soltemos un poquito ese cansancio y los invito a sonreír y, como nos dijo Gabriel, a contagiarnos de muy, muy buena energía. Estamos sumamente agradecidos de que nos acompañen en este espacio. Para nosotros es muy grato y es muy emocionante decir que cada mes nos vamos a ver. Por ahí les vamos a estar compartiendo la próxima invitación y espero que cada vez crezcamos más en comunidad. Coméntele a su vecina, veo, esto lo estamos haciendo cada mes, para que se unan ahí, escúchenos y nos comentan con quienes están conectados, así sea desde un mismo Facebook. Les agradezco mucho por este espacio. En nombre de ambas modalidades, modalidad familiar e institucional, estamos felices de estos espacios que nos permiten desde el ICBF, el Buen Comienzo Antioquia y Coredi. Que estén muy bien, muchísimas gracias por sus comentarios. Me alegra mucho que les haya gustado este ejercicio de relajación. Ya vamos bajando en personas activas. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Listo, gracias a todos. Ya cerramos entonces. Hasta pronto. Hasta pronto.